No, y esta es la historia de, de una misionera enamorada y apasionada por llevar y compartir el mensaje de Jesús a otros. Y ella encuentra un gran desafío en una tribu llamada Quechua en Ecuador. No sabía la forma de llevarle la Biblia en el idioma que ellos la pudieran leer y que ellos la pudieran entender, ¿no? Y entonces esta misionera, esta mujer, empieza a pensar y a buscar la forma, a buscar la manera de cómo traducir la Biblia al lenguaje de esta tribu para que ellos la pudieran leer, para que ellos la pudieran conocer. Sí, duró mucho tiempo, por un lado, por otro, no conseguía quien le ayudara a traducir la Biblia con el deseo de esta tribu la pudiera conocer. Finalmente conoce a un hombre llamado Pedro, y este hombre decide ayudarla con esto, ¿sí? Y este hombre entonces dice: está bien, yo te voy a ayudar para traducir la Biblia al idioma de esta tribu. Inician el trabajo, ¿sí? Este hombre comienza a ayudarle a traducir la Biblia, pero apenas comienzan, el hombre se enferma. Y en medio de su enfermedad, ella tenía algunos conocimientos de enfermería, y entonces ella va y le aplica una inyección. Y resulta que le aplica un medicamento al cual él era alérgico, y finalmente el hombre muere. Pedro muere, ¿cierto? El único que después de mucho tiempo había encontrado para que le ayudara a traducir la Biblia al idioma de esta tribu, ahora se muere. Ahora, ¿quién le iba a ayudar? Pero no solo eso, sino la frustración de ella, sus preguntas y sus interrogantes. ¿Cómo es posible que yo, intentando hacer una buena labor, consigo a este hombre, se enferma, trato de ayudarlo y en lugar de ayudarlo se muere? A veces en nuestra vida pasan cosas que nosotros creemos que no son justas, ¿cierto? Que nosotros creemos que no son justas. Pero alguien en medio de esta historia lee una conclusión a la cual esta mujer llega después de todo esto. Y ella escribe una nota después de todo esto que le sucedió. Y en su nota ella escribe: doy gracias a Dios porque Él me ha librado del Dios de mi imaginación y me ha enseñado a conocerlo a Él como realmente es y a aprender a hacer las cosas a la manera de Él y no a la manera mía. Esta fue la conclusión a la cual llegó esta mujer. Doy gracias a Dios porque me ha librado el Dios de mi imaginación y me ha enseñado a conocerlo realmente y a aprender a hacer las cosas a su manera y no a la mía. Que muchas veces en la vida pasen cosas que nos parecen injustas, que nos parecen que Dios no estaría actuando bien, solo choca con las expectativas y con los deseos que nosotros teníamos, pero que Dios tenía otro plan y que Dios tenía otra voluntad. Y por eso quisiera hoy que miráramos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. Aquí encontramos algo realmente especial acerca de el sufrimiento
Y veamos lo que dice acá el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos 7 cartas que Dios le envía a 7 iglesias, ¿cierto? Eso encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. 7 cartas a 7 iglesias. Hace algunos días vimos la carta del Señor a Éfeso, donde el Señor estaba hablando a esta iglesia sobre la necesidad de volver a su primer amor con Dios y con los demás, con sus semejantes. Y ahora encontramos aquí el segundo mensaje a una segunda iglesia. ¿Cómo es el nombre de esta iglesia, o en dónde está ubicada esta iglesia? En Esmirna, ¿cierto? Esmirna, Asia Menor, algo de lo que hoy en día es Turquía. Y el lugar, Esmirna, era una ciudad muy comercial, muy bien ubicada, con unas grandes calles, con unas bellas calles, pero también era una ciudad que tenía algo muy particular. Era una ciudad muy fiel al Imperio Romano, tanto que allí se construyó el primer templo para rendir adoración al emperador romano. Y también tenían templos a muchos otros dioses, entre los cuales estaban Zeus, Afrodita, Esculapio y otros. No sé si haya escuchado de pronto ustedes alguno de estos, pero allí estaban templos donde la gente adoraba a diferentes dioses, pero en especial su adoración era al emperador romano. Y por eso, si había alguien que no adoraba al emperador romano, esa persona tenía graves y serios problemas en Esmirna, el que no adorara al emperador. Pero esta iglesia tiene una característica muy especial. De las 7 iglesias, es una de las 2 únicas en las cuales el Señor Jesús no halla ninguna falta. Esta iglesia era una iglesia que estaba ante los ojos de Dios, era una iglesia que estaba bien. El Señor no le hace ningún reproche como le hace a las demás. El Señor no le critica, no le cuestiona nada, no le dice que tenía que arrepentirse de nada. Era una iglesia que yo creo que debe ser de gran ejemplo para nosotros hoy en día. Si el Señor no le reprocha nada, es porque era una iglesia especial, aunque estaba en medio de una ciudad bastante difícil, como lo era Esmirna. Pero en el versículo 1 encontramos también no solo la ubicación de la iglesia, Esmirna, encontramos también una descripción de quien envía el mensaje a esta iglesia. ¿Y cuál es la descripción que aparece ahí en el versículo 8?
de su Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el que envía el mensaje o cómo se describe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿De quién está hablando ahí el texto? De Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Jesús se está describiendo a sí mismo como ¿quién? Como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. ¿Y saben ustedes por qué el Señor decide describirse a Él mismo de esta manera ante esta iglesia? Porque lo que Él estaba diciendo de sí mismo tenía relación con lo que la iglesia estaba viviendo o con las condiciones en las cuales estaba la iglesia. Y por eso el Señor dice: yo soy el primero y yo soy ¿quién? El postrero. ¿Qué significa eso? Que Dios le estaba queriendo hacer ver a la iglesia de Esmirna: miren, iglesia, antes que fuera el imperio romano, antes que existiera en los imperios que han existido, yo existía. Y después de que dejen de existir todos estos imperios, después de que todo deje de existir, el único que voy a quedar soy yo. Y el Señor le estaba diciendo a esta iglesia: miren, yo sé y conozco todo y tengo el control de todas las cosas, porque yo soy el primero y porque yo soy el postrero. Él está en el inicio y Él está en el final de la historia. Él tiene el control. Pero luego le dice a la iglesia: también soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Cierto? ¿Y qué significaba esto para una iglesia que los perseguían y que los asesinaban por causa de Jesús? Significaba que Jesús estaba diciendo: miren, yo también tuve que sufrir, yo también tuve que padecer, así como ustedes están sufriendo, así como ustedes están padeciendo. Pero el Señor les estaba diciendo: pero recuerden algo, yo vencí la muerte, yo resucité al tercer día, yo me levanté. Y eso realmente debe ser esperanzador para todos nosotros. Saber que en medio del dolor, saber que en medio del sufrimiento hay una esperanza de resurrección, de vida eterna para nosotros. Y Jesús le estaba diciendo a la iglesia: yo soy el que estuvo muerto y vivió, es decir, el que tiene poder sobre la muerte y el que tiene poder para volver a vivir. Y asimismo hacerlo con nosotros. Pero luego el Señor empieza a describir cuáles eran las condiciones en las que estaba la iglesia. Miremos por favor el versículo 9. Yo conozco tus obras, ¿no? Y creo que una de las cosas con las cuales el Señor siempre iniciaba su mensaje a las iglesias era: yo conozco tus obras. Es decir, esto nos muestra y nos deja ver cómo el Señor nos conoce, cómo no le podemos ocultar nada al Señor. El Señor sabe realmente cuál es la condición de cada uno de nosotros. Y luego Él empieza a describir qué era lo que Él conocía de la iglesia. ¿Cuáles eran las condiciones de la iglesia? ¿Y qué encuentran ustedes ahí en primer lugar? Yo conozco tus obras. Y lo primero que el Señor dice acerca de esta iglesia era que estaba como en tribulación. Y tu tribulación. El testimonio de los cristianos allí, o el hecho de que ellos se hicieran cristianos, el hecho de que ellos se volvieran al Señor, se convirtieran al Señor, hacía
que se les empezara a venir una cantidad de problemas. No sé si usted en su historia de vida, cuando se convirtió al Señor o cuando conoció al Señor, se le vinieron problemas. ¿Sí experimentó eso o ha experimentado eso en su vida? Problemas por la causa de Jesús. Cuando usted decidió buscar a Jesús y cambiar su vida, ¿le vinieron problemas? Muchas veces quizás escuchamos decir: ven a Jesús para que tus problemas acaben. La realidad es que eso no es así. Más bien lo que vamos a tener son otros problemas más. Más bien lo que vamos a tener es problemas. ¿Se imaginan ustedes que ese fuera el mensaje para la iglesia de los cristianos de Esmirna? Que ven a Jesús, que tus problemas van a acabar, y empezaran de repente a experimentar la persecución y el asedio y el desprecio y el aislamiento por la causa de Jesús. Yo no sé si usted ha llegado a ser despreciado, a ser rechazado o aislado por la causa de Jesús. Pero estos cristianos vivieron eso, y esa era una gran tribulación para ellos, porque eran aislados, porque eran menospreciados, porque eran totalmente hechos a un lado por la sociedad a causa de que ahora habían decidido seguir a Jesús. Pero luego, ¿qué más dice el Señor? Yo conozco tus obras y tu tribulación, y ¿qué más? Y tu pobreza. Una de las cosas que el Señor hace ver de esta iglesia, en primer lugar, era una iglesia atribulada. Pero en segundo lugar, era una iglesia con pobreza material. ¿Sí? Era una iglesia con pobreza, ¿qué? Material. Cuando el Señor habla aquí de pobreza, se está refiriendo a pobreza material. Es decir, no tenían mucho dinero, no tenían dinero. Por eso el Señor dice: y tu pobreza. Porque resulta que cuando alguien en Esmirna se volvía cristiano, ¿saben ustedes qué hacía la gente? Dejaba de hacer negocios con ellos. Les bloqueaban las transacciones comerciales. Y por esa razón, todo el que se volvía cristiano empezaba a irle mal económicamente. Ahora yo le hago una pregunta: si usted hoy en día le dijeran acerca de eso, que volverse cristiano implica que usted va a perder cosas materiales, implica que usted va a tener que empobrecer económicamente, ¿usted seguiría a Jesús? ¿Qué haría? Porque hoy en día muchos vienen a la iglesia y muchos vienen a Jesús porque piensan en lo contrario, que Jesús les va a dar plata, que caminando con Jesús les va a ir bien y van a tener dinero y van a prosperar. Pues resulta que eso no tenía nada que ver con lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. Venir y ser cristiano en Esmirna no era ser prosperado, no era ser enriquecido, era más bien quedarse pobre, porque lo iban a aislar y no iban a tener negocios y le iban a bloquear sus transacciones comerciales. Entonces aquí vemos algo tremendo, y es todo lo contrario a lo que hoy en día se nos habla de Jesús, de este evangelio de la prosperidad, donde se nos hace creer que venir a Jesús es para que Jesús nos haga ricos, nos haga millonarios. Y déjeme decirle algo en esta mañana: eso es una mentira. Venimos a Jesús no para que Él nos haga ricos ni multimillonarios. Venimos a Jesús para que Él nos perdone los pecados, nos santifique, nos cambie, nos transforme y nos haga como Dios quiere que nosotros seamos. Para eso es que venimos a Jesús. Si usted busca a Jesús por otra razón diferente a esta, déjeme decirle que está totalmente equivocado. La razón por la que debemos buscar a Jesús
no es porque Él me haga rico, no es porque Él me haga millonario, es para que Él me cambie, me transforme, me salve y me haga alguien como Dios quiere que yo sea. Y eso pasaba en la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que pobre. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero tú eres ¿qué? Rico. Hay como una pobre pero rico, ¿no? ¿Cierto? Pobre pero rico, ¿cierto? Y entonces aquí nosotros, si el Señor le dice a esta iglesia que era rica, debemos preguntarnos qué es lo que nos hace verdaderamente ricos. Si esta iglesia era pobre materialmente, económicamente, pero el Señor le dice que era rica, entonces ¿qué es lo que en verdad nos hace ricos a nosotros? Sería importante mirar y sería importante que nosotros analizáramos qué es lo que Dios señala y lo que en realidad nos hace ricos a nosotros. ¿Cierto? Si no es el dinero, si no son las cosas materiales, ¿qué cree usted que es lo que nos hace ricos? ¿Qué es lo que en verdad nos hace ricos? ¿O cuál es en verdad la riqueza para nosotros? Y yo creo que eso tiene que ver en primer lugar con haber sido perdonados por el Señor a través de Jesús y haber recibido la salvación y tener a Cristo en nuestro corazón y tener una relación personal con Dios. ¿Qué nos hace ricos? Tener una relación personal con Dios, vivir una vida de fidelidad a Dios, vivir una vida consagrada a Dios, vivir una vida en la voluntad y en el enfoque de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vivir una vida en amor para con Dios y en amor para con los demás. Esa es la verdadera riqueza. Y eso es lo que nos hace verdaderamente ricos a nosotros. Y por eso vemos claramente acá que la riqueza en nuestra vida no se debe medir por el dinero que tengo ni por las posesiones que tengo. La riqueza en nuestra vida se debe medir cuánto amo, sirvo, sigo y soy fiel a Dios y tengo un compromiso con Dios. Amén. ¿Cómo medimos la verdadera riqueza? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuántas posesiones tienes? No, esa no es la manera para medir la riqueza. Y eso tampoco es lo que nos hace verdaderamente ricos. Es tener a Jesús en nuestro corazón y tener una relación y un compromiso y una vida consagrada para Jesús. Eso nos hace ricos. Eso nos hace verdaderamente ricos. Y aquí lo que el Señor hace con esta iglesia, yo no sé si usted lo puede ir percibiendo, pero lo que Dios hace con esta iglesia es mostrarnos una realidad y mostrarnos una verdad de la forma de ver la vida, de ver el sufrimiento y de ver la riqueza. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, implica sufrir. Implica que muchas veces, si no tenemos mucho dinero, muchas cosas materiales, eso no es lo que define nuestra vida, ni lo que nos debe dar paz o gozo. Lo que nos debe dar paz, gozo, alegría, una identidad y una valía es saber que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que tenemos una esperanza y una promesa y una herencia en el reino de los cielos.
Así que si usted en la vida no le ha ido muy bien económicamente y no tiene mucho dinero igual que otros, no se ponga triste por eso, porque usted, si ama a Jesús, si camina con Jesús, si vive para Jesús, usted es alguien rico, bendecido, y usted debe entender y debe tener cuidado por no ir buscando riquezas materiales, descuidar las verdaderas riquezas espirituales que Dios en Cristo nos da. ¿Sí? Pero luego nos deja ver algo más. Versículo 9: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También esta iglesia experimentaba la persecución de estos judíos religiosos, que así como persiguieron a Jesús y crucificaron a Jesús, luego perseguían a los apóstoles, perseguían a los cristianos verdaderos y los metían a la cárcel y los crucificaban. Y ahí estaban en Esmirna también. Entonces esta iglesia tenía problemas con los líderes políticos porque no adoraban al emperador romano. Tenían pobreza, pero además de eso tenían persecución y blasfemia de otros grupos religiosos que también los perseguían. Pero luego, ¿qué dice el Señor en el versículo 10? ¿Será que las cosas van a mejorar para esta iglesia? ¿Qué piensa usted? Versículo 10. ¿Qué dice el Señor? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? ¿Que las cosas iban a mejorar? No, de ninguna manera las cosas se iban a poner peor. Las cosas iban a empeorar, ¿cierto? Y yo creo que esto es algo totalmente contrario a lo que nosotros a veces creemos de Dios. Porque muchas veces cuando estamos en pruebas, en tribulaciones, lo que todos anhelamos es que eso pase rápido, ¿cierto? Es que eso termine ya. Pero no sé si le ha sucedido a usted que de repente usted está pasando por dificultades y en lugar de las cosas mejorar, a veces empiezan a venir más y más problemas. ¿Sí le ha sucedido eso en algún momento de la vida? ¿Cierto? Que tiene uno problemas, tiene uno dificultades, y en lugar de las cosas mejorar, lo que se vienen son más problemas, más dificultades. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna. Mira, hasta ahora tú has tenido problemas, tú has tenido dificultades, pero déjame decirte algo, las cosas todavía no van a mejorar. Vas a tener más problemas, vas a tener más dificultades. ¿Y no creen ustedes que eso es contrario con lo que a veces nos dicen? ¿Cierto? Si Jesús está contigo, todo va a ir bien. Si Jesús está contigo, los problemas no van a venir, ¿cierto? Si Jesús está contigo, los problemas se van a resolver pronto. ¿Sí ha pensado eso usted? ¿Sí le han dicho eso? Pero ¿qué es lo que Jesús le dice a esta iglesia? Vas a tener más problemas, ¿cierto? Vas a tener más problemas. Y sabe, aquí el Señor nos deja ver varias cosas importantes. La primera, que no siempre cuando a mí me va mal o cuando yo tengo problemas en la vida, no siempre es porque he hecho algo mal. Porque a veces
hay un pensamiento, y es que si a usted le está yendo mal, es porque algo está haciendo mal y Dios lo está castigando. Ahora, ¿esta iglesia era una iglesia que estaba mal con Dios? No, era una iglesia bien, era una iglesia que Dios no tenía nada que reprocharle. Por lo tanto, no siempre en la vida las pruebas es porque yo esté haciendo algo mal. No siempre en la vida las pruebas son un castigo de Dios. No, porque a veces podemos llegar a pensar eso, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? Como leíamos en la escritura, ¿cierto? Entonces siempre pensamos que las pruebas en la vida muchas veces son el resultado de que yo esté haciendo algo mal. Y no siempre las pruebas es porque yo esté haciendo algo mal. Yo les pregunto, ¿Job era un hombre que hacía mal? ¿Abraham era un hombre que hacía mal? Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? ¿Pablo era un hombre que hacía mal? Bueno, después de convertirse de Cristo, antes de Cristo sí era malo, pero después de convertirse a Cristo era alguien que hacía mal para que estuviera en cárceles, para que estuviera en hambre, para que estuviera en peligro. No, pero sin embargo tenían muchas dificultades. Sin embargo tenían muchas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son un instrumento que Dios utiliza para moldear, para trabajar en nuestras vidas, para cumplir y para llevar a cabo sus propósitos. Así que no siempre las pruebas es porque yo esté haciendo algo mal, como también no siempre las bendiciones es porque yo esté haciendo algo bien. Porque a veces podemos pensar, me está yendo bien, entonces Dios está contento conmigo, Dios está feliz porque me está prosperando, porque me está saliendo todo bien. Eso es que Dios está aprobando todo lo que yo hago. No, eso no muchas veces es así. Es por la gracia y por la misericordia de Dios, pero no es porque Dios esté aprobando todo lo de mí o porque Dios esté totalmente satisfecho, ¿cierto? Así que en primer lugar nosotros entendemos a través de esto que caminar con Dios implica pruebas, dificultades, adversidades. Es más, el Señor las anuncia. El Señor no solo nos anuncia prosperidad, no solo nos anuncia éxito en esta tierra, no, más bien Él nos dice y Él nos habla que en esta tierra nosotros tendremos aflicción, pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades. Eso es lo que el Señor está hablando a la iglesia acá. Así que cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, ¿qué hacemos? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces lo primero que el Señor dice a la iglesia es: no temas. Ahora, ¿le genera a usted temor cuando vienen las pruebas y las dificultades? ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? No temas. Y luego dice, ¿por qué? Lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces eso hablaba de la persecución que la iglesia vivía allí y de cómo iban a tomar a algunos de ellos y los iban a meter a la cárcel. Y luego dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Probablemente este número hace referencia a un tiempo corto, ¿no? A un tiempo corto de tribulación por la cual ellos iban a tener que pasar. Pero ¿qué más le dice Dios? ¿Qué es lo que le pide Dios a la iglesia? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué nos pide Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas de la vida? Serle fiel a Él. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Sin importar lo que tengamos que pasar, lo que tengamos que vivir, seamos fieles
a nuestro Dios, fieles a nuestro Señor. No sé si recuerdan las palabras de Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso decía Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando nos vienen las pruebas, muchos se dejan llevar por el desánimo. Y muchos vuelven atrás. Y muchos se apartan de Dios. Porque dicen: ¿cómo es posible? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto? No, es que Dios nunca prometió, Dios nunca ha dicho que si Él está con nosotros no vamos a tener problemas. No, Él más bien dijo: si yo estoy con ustedes, por causa de mí, ustedes van a tener problemas, van a tener pruebas, van a tener dificultades. Pero ¿qué es lo que Él nos dice que debemos hacer en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades? Seamos fieles a Él. Seamos fieles a Él en la abundancia, en la escasez, en la bendición, en la prueba, en todo tiempo, en todo lugar. Alabemos y bendigamos el nombre bendito de nuestro Dios. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. ¿Saben por qué? El Señor luego dice cuál va a ser la recompensa. El Señor no dice solo sean fieles y ya, no. El Señor dice sean fieles porque eso tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 10, en su última parte, les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Qué maravilloso esto, ¿no le parece? Que Dios no solo nos dice sean fieles, sino que Él también nos dice por qué seamos fieles. Mira, si tú eres fiel, el Señor dice hasta la muerte, yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Y para ellos la corona era algo muy entendible en su contexto, porque Esmirna era denominada como una de las ciudades de la corona de Asia, por su forma donde estaba ubicada. Y la corona para nosotros, para ellos, representa algo muy especial, y es una recompensa, una recompensa, una recompensa. ¿Cierto? ¿A quién le dan una corona? En la vida normal, común, ¿a quién le dan coronas? O al que ha ganado algo, ¿cierto? ¿Cierto? Al que ha alcanzado algo, ¿cierto? A esa persona le dan una corona. Y mire, yo quiero decirle algo en esta mañana y espero que usted lo pueda comprender. Y lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia, lo que nos dice hoy a nosotros es: miren, conmigo van a tener pruebas, van a tener dificultades, pero yo los voy a recompensar por cada prueba, por cada dificultad, por cada adversidad que ustedes van a vivir. No va a ser en vano, no va a ser perdido. Cada prueba, cada aflicción, cada lágrima, cada dolor que ustedes pasen, yo lo voy a recompensar. Y eso es el Señor nuestro, que no dejará que nuestras lágrimas, que nuestras penas y nuestros dolores sean en vanos, sino que Él los recompensará. Y por eso Él permite la prueba, permite la aflicción, para luego poder tener así que recompensarnos. Pero ¿a quiénes recompensa? A los que han permanecido como fieles a Él, fieles a Él. A esos es que el Señor va a recompensar. Y la corona de vida, además de hablarnos de recompensa, nos habla de cuál va a ser esa recompensa. Y es la vida eterna con Dios
en los cielos, una vida donde allí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá ruina, no habrá miseria, no habrá pobreza, donde habrá plenitud, abundancia por la eternidad. A eso es que el Señor está hablando acá. Mire, yo quiero decirle algo en esta mañana. Puede ser que en esta vida usted tenga que luchar con la enfermedad. Puede ser que en esta vida usted tenga que luchar económicamente. Puede ser que en esta vida usted tenga que luchar con otras áreas de su vida. Pero también debo decirle algo, y es que aunque usted tenga que luchar con enfermedad, con escasez económica, con dificultad, un día cuando vayamos a la gloria de Dios, allí no habrá pobreza, allí no habrá enfermedad, allí Él pondrá fin a eso. Y entonces tendremos la recompensa de haber permanecido fieles y perseverantes con el Señor aquí en la tierra. Y puede pasar que Dios aquí no te sane completamente, o que Dios aquí no te dé muchas riquezas. Puede pasar eso, pero lo que no va a pasar es que en la eternidad Él no te sane y Él no te prospere y Él no te bendiga. Eso se va a cumplir en la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer por ahora? Serle fieles al Señor, perseverar con paciencia hasta que lleguemos a nuestro verdadero hogar, donde el Señor espera por nosotros. Pero luego el Señor también dice algo más, otra recompensa, y es: no sufrirá, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y qué es eso de la segunda muerte? Apocalipsis 20:11 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20:11 nos dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí el Señor nos deja ver qué es eso de la segunda muerte. Es lo que le va a suceder a cada persona el día del gran juicio ante Dios, donde Dios juzgará a todos y donde aquellos que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de ¿qué? De fuego. Miren, nosotros a veces creemos que el infierno y creemos que esto es un mito o es un cuento, pero eso es tan real, y que por esa razón Jesús viene y muere para evitar que las personas vayan aquí. Y por esa razón el Señor dice: mire, sean fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que el Señor quiere evitar y quiere librar nuestras vidas de la segunda muerte. Y por eso el Señor dice: los que son fieles van a tener la corona de la vida, pero también no sufrirán
la segunda muerte. Es decir, no irán al lago de fuego y azufre, no irán al infierno, no irán a la condenación eterna. Y por eso cuando nosotros hablamos de las pruebas, de las dificultades, yo quiero decirles algo en esta mañana. Puede ser que como cristianos aquí en esta vida no la pasemos tan bien, pero un día el Señor va a recompensar eso y en el cielo gozaremos y viviremos dichosos por la eternidad. Como también muchos incrédulos que aquí la viven tan sabroso, un día allá en la eternidad van a crujir y van a llorar y van a lamentar y van a padecer. Esa es la manera justa en la que Dios recompensa todo, tanto lo bueno como lo malo. Y por eso, cuando usted esté atravesando por pruebas, cuando usted y yo atravesemos por pruebas, por dificultades, ¿qué nos dice Hebreos 12? Pongan los ojos en Jesús, ¿cierto? El autor de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Por qué razón sufrió Jesús? ¿Y qué lo motivó y qué lo fortaleció a él en medio del sufrimiento? Ver lo que había más adelante. ¿Y qué era lo que había más adelante? Su resurrección y el fruto de su sacrificio. Miles y millones de almas salvas adorando y alabando al Padre en la eternidad. Jesús, cuando vio el resultado de lo que él iba a padecer, lo que iba a producir, lo que él iba a vivir, eso le dio fortaleza para él ser fiel hasta el final. El gozo que tenía puesto delante de él. Y asimismo a nosotros como creyentes, como el Señor le habló a Esmirna y le dijo a Esmirna: mira el gozo que está delante de ti, y es la corona de vida, y es que no sufrirás daño de la segunda muerte. Mira ese gozo, y con ese gozo sé fiel, aunque te persigan, aunque te rechacen, aunque te maten, aunque te quiten la propia vida, sé fiel a Jesús. Si otros se burlan de ti por tu fe, sé fiel a Jesús. Si otros te dejan de hablar por la fe en Jesús, sé fiel a Jesús. Policarpo, quien fue el líder de esta iglesia, a sus 86 años lo tomaron preso y le dijeron: maldice a Cristo y te perdonamos la vida. Y entonces Policarpo responde, y Policarpo dice: ¿cómo? ¿Sí? 86 años le he servido a mi Dios y Él no ha hecho sino hacerme bien. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor? ¿Cómo podría yo maldecir a aquel que ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo podría yo negar a aquel que ha dado todo por mí? Y entonces prepararon la hoguera y lo colocaron allí en el centro de la hoguera y prendieron la hoguera, porque era una forma en la cual quemaban a los cristianos. En la época del Imperio Romano, el Coliseo y muchos lugares, ¿saben ustedes cómo eran iluminados los coliseos? Con antorchas humanas, cristianos que los colocaban allí y los prendían, y era con ellos que iluminaban. ¿Sí? Y Policarpo entonces, por no negar a Jesús, lo ponen en la hoguera, prenden la hoguera. Algo especial sucede, y es que la llama arde a su alrededor pero no lo consume. Entonces va alguien con una lanza y lo traspasa, y finalmente muere por la causa de Jesús. Hoy en día nosotros como cristianos pensamos que la vida con Jesús es vivir sabroso,
no es así. La vida con Jesús es difícil. Y la vida con Jesús probablemente se ponga difícil en este mundo cada vez más y más para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener esta palabra en el corazón y en la mente. Y por eso debemos recordar las palabras de Jesús. Y debemos vivir de acuerdo a las palabras de Jesús. Existe la historia de una comunidad cristiana en Estados Unidos, muy fieles al Señor, y de repente en la escuela donde estaban estudiando muchos niños de esa comunidad, un día entra un pistolero, como ya ustedes saben que pasa a veces allí en este país. Entra un hombre armado y dispara y mata a 5 niños y hiere a otros 5 niños de ellos. Y luego él se suicida, se quita la vida. Y era una comunidad muy fiel a Dios, muy consagrada a Dios. Y justo el tipo va allá, el hombre llega a ese lugar, justo al lugar de esa comunidad. Todos podríamos decir, ¿por qué? Si ellos están con Dios, si aman a Dios, si sirven a Dios, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Y saben ustedes por qué? Días después o en el momento, los padres de esos niños que fueron asesinados van a la casa de los padres del asesino a visitarlos y a consolarlos. Y el día del funeral del asesino, la mitad de los asistentes eran miembros de la comunidad cristiana de ese lugar. Y eso se convirtió en algo que fue noticia. Y dijeron, no es posible y no hay otras comunidades que hagan lo que los creyentes hacen, demostrar amor y perdón por sus enemigos. Jesús permitió eso para que a través de eso el testimonio de sus hijos pudiera salir a otros y otros pudieran ver que somos luz y que somos diferentes gracias a Jesús. Pero ¿saben ustedes cómo pudieron ellos hacer eso? Porque ellos tenían la mirada puesta en Jesús, que un día Jesús murió por sus enemigos y que un día Jesús amó y perdonó a sus enemigos. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces la prueba y la tribulación que tendremos son las enemistades con otros y lo que Dios nos está invitando a perdonar. Y para poderlo hacer, ¿en dónde tenemos que tener la mirada? En Jesús y en su palabra. Coloquémonos por favor de pie y oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a serle fieles a Él, a pesar de lo que sea. Señor, aquí estamos hoy, Padre, agradecidos contigo, Señor, por abrirnos los ojos de la manera que lo haces a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque en ella vemos la realidad de la prueba, del dolor, del sufrimiento, Señor. Pero también vemos, Señor, qué debemos hacer en medio de ella. Y no es quejarnos contra ti, no es renegar, no es desanimarnos, no es apartarnos ni alejarnos de ti, sino más bien ser fieles a ti, Señor, porque cada prueba, cada dolor, cada sufrimiento, Señor, tendrá una recompensa si no desmayamos, Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a perseverar y a tener una disposición para sufrir, para atravesar por el sufrimiento, para atravesar por la prueba, por la adversidad, Señor, y en medio de ella poder dar testimonio de ti, Señor, poderte alabar, poderte adorar, poderte glorificar, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a tener paciencia en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a no poner expectativas equivocadas de ti, Señor, en nuestra mente, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor,
aprender a seguir tus planes y no los nuestros, Señor. Ayúdanos a aprender a aceptar cada cosa que pasa en nuestra vida, Señor, como algo necesario y como algo útil y como algo a través de lo cual tú tienes un propósito bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, bendito Dios, te lo pedimos en esta mañana, Señor, a perseverar en medio de todo tiempo, en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad. Ore allí y pídale a Dios que le ayude a usted a serle fiel. Si está pasando por pruebas, si va a atravesar por pruebas, Señor, prepáranos para serte fieles, Señor, sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Dios. Te lo pedimos, por favor, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.